Queridos hermanos, estamos celebrando este sábado de la 13ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en el que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta este diálogo que Jesús tiene con algunos fariseos que lo critican a Jesús y sobre todo a los discípulos porque no ayunan. Pensemos que en general los fariseos y los judíos ayunaban religiosamente, preparando y purificando su corazón para el ofrecimiento a Dios. Pensemos que los judíos religiosos tenían tres grandes obras que realizar, que era la limosna, la oración y el ayuno, que esto estaba prescripto en el Antiguo Testamento. Jesús lo retoma nuevamente en el Evangelio, invitándonos a vivirlo profundamente, en el verdadero sentido. Tal vez muchos fariseos lo que buscaban con las oraciones, con la limosna y con el ayuno era demostrar ante los hombres que ellos eran muy religiosos, eran muy piadosos. Lo que Jesús busca es la sinceridad del corazón. De lo profundo del corazón es donde nacen nuestras intenciones y la rectitud de intención con las obras que nosotros realizamos. Jesús les explica claramente, en primer lugar, que no se puede ayunar cuando el esposo está con ellos. Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, y por eso los discípulos no ayunan. Pero Jesús añade: llegará el momento en el que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Con esto no viene a destruir el sentido del ayuno y el ayuno en sí mismo, sino que viene a llevarlo a la plenitud. Los tiempos que nosotros nos tocan vivir, Jesús no está a nuestro lado. Y por lo tanto, el ayuno es esa purificación interior para que no nos adhiramos a las cosas de este mundo, sino que elevemos nuestro corazón hacia las cosas espirituales. Estas tres obras que generalmente se proponen en los tiempos fuertes como Cuaresma y Adviento no es una simple mortificación por el sufrimiento en sí mismo, sino que es una invitación a vivir profundamente la realidad corporal de nuestra existencia y sobre todo esa vinculación sobrenatural. La gran tentación causada por el pecado original es que nosotros nos terminemos apegando a las cosas de aquí abajo, a las cosas del mundo, apegando nuestro corazón a las cosas terrenas. La oración, la limosna, el ayuno nos ayudan a elevar nuestro espíritu, a no supeditar todo a lo material, a lo sensible. Pensemos que la oración es la unión interior de nuestra alma con Dios y la oración tiene que estar todo el día presente en nuestra vida. La oración tiene que regar cada una de nuestras jornadas. No es tampoco una oración vocal simplemente en la que repito algunas oraciones, sino la interioridad de ese deseo de conversar y dialogar con Dios. La limosna, ¿qué implica? El desprendimiento de las cosas del mundo, pero no de aquello que me sobra, de aquello que realmente me hace falta. Y me desprendo porque alguien más lo necesita y porque yo no tengo que estar apegado a las cosas materiales, que hoy las tengo
y mañana no las tengo. Y mi corazón no tiene que estar puesto mucho menos en esas cosas. Y el ayuno es el privarme de las cosas lícitas, en este caso lo que puede ser la comida o la bebida, por un bien sobrenatural. Me privo de esto, ¿por qué? Porque no quiero vivir apegado a las cosas del mundo, no quiero vivir apegado solamente a los placeres sensibles. Con esto Jesús no quiere decir que uno no deba alimentarse, debemos cuidar nuestro cuerpo. Pero de igual manera que a veces hacemos sacrificios por una dieta, por una cuestión de salud, también lo podemos hacer en el orden sobrenatural para elevar nuestro espíritu. Por último, Jesús en el Evangelio nos invita claramente a vivir el sentido profundo del nuevo mensaje de la salvación. Este nuevo mensaje que implica un cambio de mentalidad. A vino nuevo, odres nuevos. El recipiente tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la novedad de la salvación. Si nosotros no tenemos esta actitud interior, difícilmente podamos comprender el mensaje del Evangelio. A los fariseos y a los judíos les costó comprender lo que Jesús los invitaba a vivir y por eso dirige principalmente a ellos esta frase. Pero también nos llega a nosotros este texto, porque a veces nosotros pensamos que la religión es como yo la concibo, como a mí me parece. Y en realidad la fe, que es un don, y la religión, que es un don, no es algo que yo invento, no es algo que yo decido, no es algo que yo hago según mis gustos, según mi parecer, sino según lo que quiere Dios. Y esto es dejar atrás las estructuras viejas, el vestido viejo, el odre viejo, para tener un vestido nuevo y un odre nuevo para que pueda venir ese vino nuevo y ese remiendo nuevo, que no es otra cosa que la salvación que nos envía Jesús. Por último, y brevemente, hoy celebramos a Santa Isabel de Portugal, que nació allá por el 1200, esposa del rey Denis de Portugal. Esta gran santa tuvo que vivir durante su vida con grandes cruces, engañada por su esposo, pierde a una de sus hijas, también la separación entre la familia. Por último, su esposo fallece, ella se dedica al ayuno, a la oración y a la limosna, lo vive de manera muy profunda y después de dar todos los bienes se dedica a la vida de oración entrando a la tercera orden franciscana. Ella nos enseña con su ejemplo que la santidad es posible, pero esa santidad que implica la renuncia a todas las cosas del mundo para ofrecerlo solamente a Dios. Los santos no son otra cosa que el testimonio de ese amor infinito que Dios nos tiene. Y es saber poner a Dios por encima de todo lo que nosotros anhelamos. Santa Isabel, en medio de las cruces y de las dificultades, nunca dejó de abandonarse a Dios y de pedirle a Dios que la sostuviese. Y fue Él quien la iluminó, Él el que la sostuvo y Él el que la colmó con la gloria de la santidad. Que también nosotros, ejemplo de esta gran santa, y en este día sábado que recordamos a María Santísima, el Señor también nos conceda esta gracia de la docilidad, de poner nuestro corazón no en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.